Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar sobre la reparación meniscal. Sabemos que es una lesión común, una lesión que se presenta en un promedio anual en Estados Unidos, aproximadamente unos 700,000 pacientes. Por cada 100,000 habitantes hay 60, 70 pacientes con este tipo de lesiones. Y bueno, sabemos que la pérdida de este tejido nos va a predisponer a un cambios degenerativos y síntomas de dolor, y que esto va relacionado conforme más pérdida del menisco hay, mayor va a ser el desgaste y el tiempo pues va a ser variable. Entre más lesión del menisco, más rápido va a ser nuestro desgaste articular. La importancia de esto es porque, bueno, nos incrementan el área de congruencia, hay una transmisión de las cargas, nos ayudan a la absorción de fuerza, estabilidad, lubricación, propiocepción y también a nutrir nuestro tejido condral. Anatómicamente sabemos que contamos con dos meniscos en cada rodilla, uno medial y uno lateral, siendo el lateral más simétrico que el lado medial, que este es más asimétrico. Algunas referencias bibliográficas lo mencionan como una O y una U, siendo estos realmente dos C, simplemente tiene mayor cobertura del lado lateral. Pero aquí lo importante también es saber su vascularidad. Los cuernos están divididos anatómicamente en cuerno posterior, cuerpo y cuerpo anterior. Y hablando de la vascularidad, esto nos toma importancia, ya que con esto vamos a tomar la decisión de si vamos a reparar o no vamos a reparar, o si hay que hacer minisectomía. Y va dividido esta vascularidad de afuera hacia adentro, que la zona más periférica es la zona roja, que esta es la más vascularizada, que va de 0 a 3 milímetros desde el borde y tiene la mayor probabilidad de cicatrización. La zona roja blanca, que es esta zona intermedia que va entre los 3 a 5 milímetros y que tiene un potencial de cicatrización intermedio, pero es más favorable en pacientes jóvenes, llamemos jóvenes a aquellos que son menor a 50 años. La zona blanca es una zona vascular que va de los 5 a 7 milímetros desde el borde y tiene un potencial de cicatrización muy bajo. Hay que saber diferenciar las diferentes configuraciones de lesiones, pero básicamente estos son los tres principales patrones que hay: los verticales, longitudinales verticales, las lesiones radiales y las lesiones horizontales. Hay lesiones más complejas, que es una combinación de estos patrones, ya sean en asa de Walde, que es una lesión longitudinal vertical que va desde la parte anterior hasta la parte posterior de nuestro menisco. Es importante que nosotros identifiquemos esto para poder nosotros tener un plan o saber cómo vamos a resolver esta lesión meniscal. Ahora, sí se hace el diagnóstico por medio de una resonancia, pero es muy difícil dar con exactitud el patrón en el que está lesionado. Nos da una idea de cómo es la lesión y hay que entrar con varios planes para poder resolver esta lesión. Y me refiero a varios planes, es si vamos a hacer técnicas todo dentro, o si vamos a utilizar técnicas dentro fuera, o si vamos a utilizar técnicas fuera dentro. Hablando de las técnicas, pues bueno, la técnica todo dentro pues consta de manera con un dispositivo que cuenta ya con material que es que se ancla solo y que consta de punto corredizo, que tiene forma de anclarse a la periferia del menisco, como podemos ver cómo están aquí los dos materiales. Con un solo dispositivo permite hacer dos anclas. Hay diferentes dispositivos según la casa comercial que uno prefiera, pero básicamente en eso consiste la técnica All Inside, sin necesidad de perforar la piel. Todo se resuelve dentro de la rodilla con estos dispositivos.
la técnica quirúrgica dentro-fuera, que esta técnica implica pasar sutura desde el interior de la rodilla hacia el exterior, utilizando agujas, ya sean con suturas preadheridas o que tengan una hoja en un extremo un ojal, y que pues se puede utilizar para colocar suturas libres. Aquí podemos ver en el video cómo localizan su lesión. Pasan primero la aguja por la parte superior, cargan con la sutura, dejando un solo extremo, vuelven a cargar con una aguja, esta misma se carga con el extremo faltante y pasan en la parte superior, y así colocando un punto colchero vertical, que se ha visto que es mejor en este tipo de lesiones. También hay que valorar esta lesión. Si cerró bien de la parte de arriba, cuando son verticales, podemos esperar un punto donde estás entrando por la parte superior, cierras la parte superior, pero aún te queda abierta la parte inferior. Entonces aquí es también bueno, con esta técnica se puede poner por hacer otro punto por la parte inferior, para que así pueda cerrar la parte superior e inferior en las lesiones verticales. La técnica fuera adentro, que pues, es al contrario de la técnica pasada, que implica insertar agujas de afuera hacia adentro o ya sea un dispositivo de sutura y pasar este material hacia la parte interior, después recuperar la sutura a través del menisco y así dejando por dentro un punto. Podemos ver aquí en el video cómo localizan su lesión. Entran primero por la parte inferior, otro dispositivo por la parte superior. En uno colocan un loop y en otros pasan sutura. Por dentro pasan primero el loop, hay que pasar por este loop la aguja que va a cargar la sutura, después se retira, pasando la sutura, y ya con se tracciona y nos queda nuestro punto colchero vertical. Hay diferentes formas de hacerlo. Aquí se utilizó un suturlazo, pero también se puede realizar con un par de agujas espinales, haciendo la misma técnica, o si no contamos más que con una sola aguja espinal, pues con un monocrilo, con una sutura delgada que se pueda doblar y hacer un ojal, pasar por esta aguja, recuperarlo por medio de un portal, de los portales libres de la rodilla, los portales anteriores, se recupera, se carga con la sutura y se repite este mismo paso. Ahora, utilizar suturas absorbibles o no absorbibles. Bueno, tradicionalmente se han utilizado las suturas no absorbibles, como las que son realizadas de polietileno de ultra alta peso molecular. Hay unas que están divididos con, no solamente todo, sino están tejidos con un centro, y que estos todavía están revestidos por colágeno. Pero también se pueden utilizar suturas absorbibles, de preferencia que superen o que estén durante los 3 primeros meses, como puede ser el PDS. Y no se recomienda utilizar el Biclid, ya que dura aproximadamente 70 días, 2 meses, entonces no nos va a ayudar a que nuestro menisco pueda cicatrizar. Y ahora, ¿cuál es la indicación de reparar? Normalmente son estas lesiones que estén a menos de 4 milímetros del borde meniscal, idealmente dentro de las primeras 4 semanas posteriores a la lesión, y en pacientes menores de 40 años o menos. Sin embargo, no existen criterios definitivos. Se debe considerar estos 4 factores para tomar la decisión. Pero a pesar de estos 4 factores, que es valorar la vascularidad, si está entre los 2 o 5 milímetros de la unión menisco-capsular, si el patrón es más susceptible a cicatrizar, como son los desgarros longitudinales, ya que estos suelen ser más periféricos, a diferencia de los desgarros centrales parciales o oblicuos horizontales, que generalmente se encuentran más hacia la parte central del menisco, que aquí, pues como sabemos, no hay un buen suministro de sangre y no cicatriza muy bien. A pesar de esto, siempre hay que tratar de reparar lo más que se pueda del menisco. Ya no hay veces que, bueno, es imposible repararlo y hay que hacer una meniscectomía, pero siempre hay que tratar de reparar lo más que se pueda del
del menisco. Y se ha visto que en lesiones aisladas versus las lesiones combinadas con reconstrucción del ligamento cruzado anterior o del posterior, hay una mejoría gracias a todas las células pluripotenciales liberadas y los factores de crecimiento liberadas gracias a las perforaciones en el fémur, y es por eso que se opta que cuando sean lesiones aisladas se hagan microperforaciones en la escotadura o en el espacio intercondilio para poder liberar estos factores de crecimiento y mejorar la cicatrización. Y también valorar las lesiones que son traumáticas versus las que son degenerativas. Y bueno, ¿qué puntos podemos realizar en los diferentes tipos de patrones de lesiones? Las lesiones longitudinales verticales, biomecánicamente se ha visto que es mejor los puntos colchero verticales, a diferencia de los horizontales, que estos no resisten bien las fuerzas las tensiones a las que se somete el menisco, perdón. Y en comparación de la técnica todo dentro o dentro fuera, no hay una diferencia en cuanto a la curación, complicaciones y los resultados funcionales. Entonces, estas lesiones se han visto que cuando son menores de 10 milímetros se pueden cicatrizar sin necesidad de reparar. Y los desgarros radiales, mientras sean, cuando sean dentro del 40% interno del menisco, con una periferia intacta, que no compromete la función general, se puede resecar, hacer una meniscectomía y no va a alterar la función. En cuanto a las lesiones radiales que sí afectan los desgarros periféricos, estos hay que repararlos. Se puede utilizar este patrón de sutura colocando dos suturas o colcheros verticales, uno a cada lado, y juntando ya sea con 2 o 3 suturas horizontales, colcheros horizontales. Ahora este artículo me parece interesante, y bueno, la técnica que utilizan, que es como punto en cruz o dos puntos oblicuos, donde ellos de manera retrospectiva revisan un total de 27 pacientes, hacen estas evaluaciones funcionales y posteriormente, a los 24 meses, hay una mejoría muy importante en todas estas valoraciones, y ellos observaron que una curación completa en 23 pacientes y 4 tuvieron una nueva ruptura, teniendo una tasa de curación, ya sea de lesiones aisladas o combinadas con reconstrucción del cruzado anterior, de un 84.2%, un 85%, lo cual es bastante alto, siendo recomendado utilizar este tipo, o siendo una técnica efectiva para la cicatrización y para, pues, salvar el menisco en lesiones radiales, que son lesiones creo que bastante complejas de reparar. Una técnica que aparenta ser un poco más fácil, sin embargo sigo creyendo que es demandante reparar este tipo de lesiones. En cuanto a la rehabilitación, también va a depender del tipo de patrón de lesión que tenga, y esto nos va a determinar la rehabilitación que vamos a utilizar. Los desgarros verticales, en este caso, se comprimen durante la carga y los radiales se distraen, siendo así que pues, en las lesiones radiales debemos de proteger ante la carga por lo menos durante 6 semanas. En el caso de las lesiones verticales, puede haber carga, pero no resiste bien las fuerzas cizallantes, y estas aumentan conforme más se flexiona la rodilla. Más de 40 grados, esto nos va a afectar, por lo que las primeras 4 semanas debe utilizar una férula graduada, dejarlo más o menos a 30 grados. Posterior a estas 4 semanas ya podría flexionar a 90 grados, y hay que evitar que haga sentadillas profundas a más de 90 grados, evitar ejercicios de pivoteo hasta antes de los 3 meses. Posterior a esto ya pueden realizar este tipo de actividades, y el regreso del deporte sería hasta los 4 o 6 meses. Bueno, sería todo de mi parte, espero haya sido de utilidad.